Estamos en comunicación telefónica con Juan Marino, él es diputado nacional de Unión por la Patria. Muy buenos días, Juan. Lucía Genovesi y Jorge Moure te saludan. Lucía, Jorge, buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, gracias por atendernos. Juan, contanos un poco cómo sentís vos que se viene desarrollando el plenario, más allá de los cruces que trascienden como más de chicana. No, me parece que en primer lugar hay un hecho que tenemos que remarcar sistemáticamente, que es que el Poder Ejecutivo Nacional se niega a enviar a Luis Caputo, ministro de Economía, a dar explicaciones al Congreso de la Nación. Se supone que este proyecto de ley ómnibus tiene como objetivo sacar al país de la crisis económica de acuerdo con el argumento del gobierno, y sin embargo el principal responsable del área económica, que es el ministro, no viene a dar explicaciones, y por el contrario se dedica a hacer declaraciones como la que hizo ayer luego de anunciar el desembolso del FMI, sádicas contra el pueblo, diciendo que si no se aprueba la ley va a haber medidas mucho más duras y que el pueblo argentino va a sufrir mucho más de lo que ya está sufriendo producto de las medidas de este gobierno. Entonces, el reclamo sobre el cual insistimos desde el Bloque Unión por la Patria es que venga Caputo, así como también tiene que venir Sturzenegger, que es el autor en la sombra de este proyecto de ley, y Nicolás Pose, que es el jefe de gabinete, que es el coordinador de los ministros que han elaborado este proyecto y que aún no ha dado la cara, y que una de las cosas que nos tendría que explicar es por qué en el proyecto meten un artículo para ratificar el DNU, cuando el DNU se tiene que discutir por separado y con su propio tratamiento legislativo, un DNU que también es muy grave y que afecta muchísimo las condiciones de vida de nuestro pueblo, con la derogación de la ley de alquileres, que ya está generando un desquicio en el mercado de alquileres en el país, la desregulación de la venta de medicamentos que está generando la suba de los precios de los medicamentos, y muchas otras disposiciones también que afectan a la propia suba de los precios de los alimentos. Ayer tuvimos llegando al final del plenario de las comisiones, probablemente ustedes no lo hayan podido ver y la mayoría del pueblo no, porque fue ya muy tarde, el responsable del área de agricultura del gobierno diciendo que el precio del asado desde que asumió Milei bajó un 20 y un 30%. Ya directamente nos provocan, nos toman el pelo, y bueno, entendemos que esas provocaciones y esas medidas que están agraviando a nuestro pueblo se tienen que terminar. Sí. Juan, mientras vemos en estas jornadas, tanto estos días como hoy en su tercer debate, bueno, se vieron chicanas, se vieron cruces, se vieron momentos de tensión, bueno, en la pantalla. Detrás de escena, ¿no? De lo que tiene que ver con la negociación, con las alianzas, ¿cómo se están dando esas conversaciones con el oficialismo, con los otros bloques, para hacer modificaciones y avanzar de alguna manera, entre comillas, ¿no? Con un consenso o con un cierto consenso o cambio en este megaproyecto? Bueno, desde ya que nosotros como Unión por la Patria, que somos 102 diputadas y diputados, estamos en contra. Vamos a votar en contra del proyecto de ley ómnibus, así como estamos en contra del DNU. Pero después vos ves a otros bloques que le plantean al gobierno que quieren negociar algunas cosas, modificar otras, Claro. como el bloque de la UCR, el bloque que lidera Pichetto, el interbloque de los diputados que responden a gobernadores de partidos provinciales, y el propio PRO. Y lo que uno ve del lado del gobierno nacional es el rechazo a cualquier tipo de diálogo y cualquier tipo de negociación. Desde ya que hay sectores del gobierno nacional con una posición más dialoguista, que plantean que tendrían que negociar, que tendrían que hacer política, que tendrían que articular, porque la política no es solo confrontación, sino también articulación, pero lo que prima en el gobierno es el ala intransigente liderada por el propio Milei, que rechaza las negociaciones, que tiene delirios de grandeza, que piensa que puede llevarse puesto todo por delante, que está completamente extraviado y desconectado de la realidad, y que sobre esa base tiene un planteo de a todo o nada, tiene un planteo de ultimátum contra el Congreso, de extorsión contra las instituciones de la democracia, y que no quiere negociar nada. Bueno, no se van a chocar con la oposición, se van a chocar con la realidad, se van a chocar con la gente, se van a chocar con la propia Constitución y la democracia. En ese sentido, Juan, vos, ¿cómo crees que va a seguir este trámite de la ley ómnibus? Digo, porque se plantean intentos de modificaciones de algunos sectores, pero es tan amplio que digo que en una ley de 600 artículos, por más que propongas modificaciones, siempre se van a terminar filtrando cosas en el caso de aprobarse, y este oficialismo que parece intransigente por momentos y que no quiere aceptar nada. Digo, ¿cuál crees que va a ser el desarrollo de esta ley ómnibus?
Mirá, la verdad es que es difícil predecir en términos exactos cómo lo van a tratar de establecer desde el oficialismo, porque la verdad es que... Ahí vemos si A ver podemos si... restablecer la comunicación. Perdimos el contacto con... Juan, ¿nos escuchás? No, me parece que lo vamos a ver. perdimos. Que aparte debe estar en la puerta o en Y los ya pasillos está, del... claro, ya debe estar en el diputados. anexo de diputados, bueno, caminando hacia la sala donde se va a estar desarrollando la tercera reunión informativa, ¿no? Recordemos que son reuniones informativas, eso quiere decir que los diputados escuchan a los funcionarios en cuestión. Ahí lo tenemos, Ahí lo a, Juan. tenemos a Juan. Bárbaro. Juan, Bueno, te partimos. se había cortado. Sí. Nos estabas diciendo cómo creías que... Sí, la realidad es que una cosa es lo que pretendan hacer ellos, otra cosa es lo que se debería hacer. Lo que se debería hacer es lo que les estaba diciendo. Más de 25 comisiones, abrir un espacio para los sectores afectados por el proyecto de ley ómnibus para que puedan fijar posición y que el gobierno los escuche. El pueblo se está haciendo escuchar. Ayer tuvimos de vuelta un cacerolazo muy importante frente al Congreso. El 24 de enero va a haber un paro nacional con una movilización multitudinaria al Congreso de la Nación, con la cual nosotros desde ya somos solidarios y respaldamos, y como el pueblo se está haciendo escuchar y desde la oposición estamos escuchando a su pueblo, ahora le toca escuchar al presidente y se tienen que terminar las amenazas. Y yo les digo una cosa que les quería agregar a lo que ustedes planteaban. Ustedes planteaban, hacían hincapié en las chicanas que hubo desde ya en el debate en plenario de comisiones, pero también hubo definiciones del oficialismo que fueron muy graves y que no se pueden perder en toda la chicana. Lo que dijo Barra, lo de la Constitución, que fue uno de los principales representantes del Poder Ejecutivo enviado al Congreso para discutir este proyecto de ley ómnibus, cuando dijo que si hay crisis económica no hay Constitución vigente, y que no es una persona que hable por hablar, es una persona que fue de la Corte Suprema, es un hombre formado, es un hombre que tiene posiciones establecidas, y lo decía con claridad en relación a la situación actual. Entonces yo le exigí que se retractara, no solo no se retractó, sino que ratificó sus declaraciones, y por lo tanto es muy importante que el resto de los integrantes del Poder Ejecutivo, y especialmente el presidente, clarifiquen si esa es la posición oficial del gobierno nacional. Así podemos saber con qué estamos discutiendo. Si estamos discutiendo con un gobierno que frente a la crisis económica está dispuesto a anular la Constitución Nacional. Juan, en el día de ayer a última hora, en la conferencia de prensa del ministro de Economía, Luis Caputo, dijo, ¿no?, como tono tipo de advertencia: si la ley ómnibus no pasa, las medidas van a ser más duras. Sí, dijo las medidas van a ser más duras y dijo que los argentinos las vamos a sufrir mucho más. Sí. Son sádicos y son crueles. Yo se lo decía ayer a la ministra Burrich en el plenario de comisiones. Ellos decidieron dejar en el depósito del Ministerio de Capital Humano las canastas navideñas que había comprado la gestión anterior, que es una tradición desde hace muchos años en nuestro país, que el Ministerio de Desarrollo entregue canastas navideñas a las familias que están en la indigencia, a las familias más humildes de la Argentina, para que en las fiestas por lo menos puedan tener un pan dulce en la mesa, y el gobierno, teniéndolas en el depósito, decidió no entregarlas. Son crueles, son sádicos y lo hacen para disciplinar, y las declaraciones de Caputo van en ese mismo sentido. Pretenden un pueblo disciplinado, pretenden un pueblo que agache la cabeza, pretenden un pueblo y instituciones de la democracia que se dejen extorsionar. Y yo se lo decía ayer a la ministra, este es un pueblo con una enorme tradición de lucha, que no va a permitir que lo avasallen de esta manera, que va a salir a luchar, que no hay ninguna cárcel lo suficientemente grande en el mundo para contener un pueblo entero que sale a luchar, y eso lo vamos a ver con mucha claridad el 24 de enero en el marco del paro nacional de la CGT y la movilización al Congreso de la Nación. El gobierno tiene que entender que el pueblo no lo votó para que Milei sea rey, ni que lo votó para que sean verdugos, sino que votaron un presidente y que por lo tanto tienen que reconocer la realidad, terminar con estos desvaríos, con estas fantasías represivas y efectivamente adecuarse a lo que dicta la Constitución y retroceder en todas estas medidas. Y las declaraciones de Caputo son muy graves y por lo tanto insistimos que tendría que venir a hablar al Congreso, porque si él nos está diciendo que tenemos que votar esta ley porque si no se vienen medidas mucho más duras y que el pueblo va a sufrir mucho más, que venga a dar explicaciones de cuáles son esas medidas, de cuál es el escenario
que él dice que se evitaría si se vota este proyecto de ley, que lo explique en detalle, porque no queremos más ultimátums y extorsiones, porque no queremos más que nos vengan a decir que tenemos plantado la inflación del 15.000% anual como una excusa para imponer su motosierra, cuando no nos muestran ninguno de los informes técnicos económicos que demostrarían la existencia de esa inflación, de esa hiperinflación del 15.000%, y que no nos explican aparte por qué, si aprobamos este proyecto de ley, evitaríamos esa hiperinflación, cuando todas las medidas que está tomando el gobierno son efectivamente inflacionarias, como los tarifazos brutales que anunciaron, la suba de los precios de las naftas y muchas otras más. Entonces, basta de extorsiones, basta de ultimátum, respeto al pueblo y respeto a la democracia. Juan, te hago la última de mi parte. Ustedes están, digamos, la política, digamos, ¿está esperando que sea el pueblo el que primero reaccione? Porque digo, con el paro de la CGT ya se acusó de, no, es muy pronto, hay que darle tiempo. ¿Están esperando por ahí que sea el pueblo el que primero reaccione y después ustedes acompañar esa reacción? No, yo creo que es una respuesta en distintos planos. Desde ya que nosotros como oposición tenemos que ir acompañando a un pueblo que en el caso de que los que votaron a Milei va a ir sacando conclusiones porque va a atravesar una experiencia, ya la está atravesando y va a darse cuenta de cuáles son los intereses que viene a defender este gobierno nacional. Ahora, al mismo tiempo, nosotros tenemos como oposición la obligación de recurrir a los instrumentos legales que la democracia actualmente vigente nos ofrece para ponerle un límite a las pretensiones anticonstitucionales del gobierno nacional. Por eso estamos trabajando en el Congreso para rechazar el DNU y el proyecto de ley ómnibus, por eso estamos respaldando todos los planteos que se presentaron y que se siguen presentando ante el Poder Judicial para frenar el DNU, porque el Poder Judicial tiene que jugar su rol de control de constitucionalidad en esta situación donde el Poder Ejecutivo ha decidido iniciar un conflicto de poderes contra el Poder Legislativo. El Judicial tiene que arbitrar, tiene que hacer valer la Constitución, tiene que jugar su rol, y por eso fue muy valiosa la presentación del gobernador Quintela directamente ante la Corte Suprema, que debería habilitar la feria y tratar ya mismo el planteo del gobernador. Muy importante el planteo del defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, también con su amparo. Lo mismo la Federación Nacional de Intendentes, encabezada por el intendente de La Matanza, y muchos otros sectores. Bueno, lo importante que fue que la CGT y la CTA hayan logrado que la justicia frene el capítulo laboral del DNU. En esa línea mostrar, por lo tanto, que hay la posibilidad de recurrir a distintos instrumentos en el marco de la democracia para frenar al gobierno y acompañar y sí respaldar lo que vos decías del pueblo, que cada vez más se está haciendo escuchar. Eso es una de las tareas del momento, que el pueblo se haga escuchar. Los cacerolazos por eso son muy importantes, y por eso va a ser muy importante la marcha del 24, que nosotros desde ya vamos a acompañar. Juan, bueno, sos legislador, pero además también tenés una actividad militante, fundador del partido piquetero. Hoy justamente va gente de Capital Humano, ¿no? de la Torre, como el área responsable de niñez, de familia. Por lo menos tu postura, o cuando te toque preguntar por dónde vas a ir, cuáles van a ser por lo menos tus cuestionamientos y tu posición. Bueno, primero desde ya lo que les decía hace un ratito de lo que hicieron con las canastas navideñas, que después Burrich me respondió, claro, que no las entregaron porque decían que no estaban en condiciones y que me invitaba a ir a los depósitos a verla. El primero, que no le correspondía ya hacer la invitación porque eso está en la órbita de otro ministerio, pero ya tomamos el planteo y le respondemos que esa visita la deberíamos hacer con todas las compañeras de los comedores populares que suelen hacer la entrega de esas canastas navideñas, que nos muestren efectivamente lo que ellos dicen. De todas formas, también tenemos que tener en cuenta que esos depósitos están bajo la responsabilidad del gobierno nacional de Milei desde hace un mes, por lo cual el estado en el cual se encuentran las cosas corre por cuenta del actual gobierno, y a su vez, y por lo tanto voy a plantearles a los funcionarios de ese área que queremos esa rendición de cuentas por parte del gobierno nacional, que también queremos esa rendición de cuentas sobre las denuncias que ellos dicen que tienen contra organizaciones sociales, que son denuncias sobre la que no conocemos, que están tramitando en la justicia, que todavía no se resolvieron en el Poder Judicial, y que sin embargo sobre la base de esas denuncias nos piden que reformemos el Código Penal y que establezcamos penas no excarcelables para organizadores de protestas sociales, lo cual es de una gravedad
inusitada en contra del derecho a la protesta y que lo fundamenten en denuncias anónimas cuyo contenido no conocemos y que tampoco han sido resueltas por la justicia, es de un grado de falta de seriedad absoluta por parte del gobierno nacional. Sí, a ver, ayer Bullrich habló puntualmente de buscar desarticular a las organizaciones sociales, a los punteros, desarticular la protesta, de los aumentos de las penas para aquellos que lleven adelante movilizaciones, concentraciones y bueno, se la escuchó ayer como muy enfática en ese aspecto y bueno, también quería saber un poco qué lectura tenés. Bueno, primero que sigue en modo electoral, segundo que buscan demonizar a las organizaciones sociales porque lo que pretenden es la desorganización del pueblo para hacer pasar su ajuste brutal, sin reconocer la enorme tarea que desarrollamos quienes militamos en las organizaciones sociales y piqueteras en los barrios populares, bancando el derecho a comer, construyendo cooperativas para defender el derecho a trabajar y muchas otras tareas muy valiosas socialmente, pero además me parece también que el gobierno tiene una posición fantasiosa sobre la naturaleza de la protesta social, como si los 86.000 piquetes que se han desarrollado durante la última década en Argentina, que mencionó Bullrich, fuesen una fabricación planificada de un grupo reducido de organizaciones. Eso es falso. La protesta social generalizada en Argentina, porque acá hay un pueblo con conciencia histórica y con tradición de lucha, que cuando tiene problemas y los gobiernos no se lo resuelven, sale a pelearla y sale a la calle. Y esa es la naturaleza de los piquetes. Entonces la forma de abordar los piquetes no es con represión, porque si vos tenés 86.000 piquetes, me está diciendo, ¿y cuántas personas por piquete tendrían que encarcelar con los criterios de ellos? Bueno, no les alcanza en la cárcel, en la comisaría, ni en ningún lugar de detención. Ese es efectivamente fantasioso, el planteo del gobierno, la forma de abordar los piquetes y resolver los problemas, y este gobierno viene a agravar los problemas y por lo tanto va a generar inevitablemente que crezca la movilización popular producto de la política del gobierno nacional. Juan, te agradecemos un montón este rato con nosotros, sobre todo en la previa de un nuevo plenario. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Pasaba Juan Marino, entonces, diputado nacional de Unión por la Patria, analizando lo que fueron las 2 jornadas